Ahora vamos a ver el tema de campo eléctrico. Es el tema principal de la electrostática. Sin campo eléctrico no hay fuerza eléctrica. Mira, observa. Cuando nosotros interactuamos con la Tierra, al interactuar con la Tierra, por ejemplo, esta tiza, observa, va a caer. Ya. Pero la tiza cae por la acción de la gravedad. Entonces, sobre la tiza actúa una fuerza llamada fuerza de gravedad. Ahora, si no hubiese campo gravitatorio, esta tiza no caería. Entonces, la tiza va a caer por un efecto, gravedad. Y ese efecto va a producir sobre esta tiza la fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿qué significa? Que la fuerza de gravedad, al actuar sobre él, va a ser simple por un efecto, el campo gravitatorio, que se encuentra alrededor de la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que la Tierra, vamos a ponerlo acá, mira, observa, vamos a suponer que esta es la Tierra. Ya, la Tierra alrededor va a crear un campo. Y por ejemplo, si yo pongo por ejemplo acá un libro, el libro va a caer. ¿Y por qué va a caer? Por una fuerza. ¿Pero quién produce esta fuerza? El campo gravitatorio. O sea, el campo gravitatorio va a alterar de alguna manera el espacio. Y alterar el espacio crea una fuerza, la fuerza de gravedad. Entonces, quiere decir que el campo gravitatorio va a generar fuerza. Entonces, similar es el campo eléctrico. Ya, mira, observa. El campo eléctrico es la región generada por la carga eléctrica. Entonces, toda carga eléctrica va a crear un campo eléctrico. Y si nosotros colocamos acá una carguita, ¿no? Una carguita, esa carguita va a ser o bien repelida por esta carga o bien atraída. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si no hay campo eléctrico, no hay fuerza eléctrica, similar a lo que es el campo gravitatorio. Pero en caso del campo gravitatorio, la fuerza siempre es atractiva. O sea, por eso se dice que si yo pongo acá la Tierra y acá pongo el libro, siempre lo va a atraer, ¿no es cierto? Pero en la carga eléctrica, no solamente lo va a atraer, también puede repelerlo. ¿Qué significa repelerlo? Significa que si yo pongo acá dentro del campo una carga positiva, ¿no es cierto? Debido a que él es positiva, acuérdate de las leyes de Coulomb, esta carga positiva se va a repeler, o sea, va a irse del campo, va a tratar de salir del campo. Ahora, si es negativa, por la ley cualitativa, más o menos se atrae, entonces con una fuerza atractiva. Entonces, esta carguita negativa se va a atraer hacia esa carga positiva. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? El campo eléctrico es aquella región que altera las propiedades espaciales. Entonces, creando una materia. Sí, el campo eléctrico es materia, pero es un tipo de materia que tú no la ves. Es materia, entonces no sustancial. No sustancial. Entonces, toda carga eléctrica positiva o negativa va a crear en el exterior un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico ya va a generar, si es que hay dentro de ese campo una carga, ya sea positiva o negativa, lo va a atraer o lo va a repeler. O sea, mejor dicho, sin campo eléctrico no hay fuerza eléctrica. Para que haya fuerza eléctrica, entonces debe haber un campo, el campo eléctrico, producido por una carga eléctrica o bien positiva o bien negativa. Entonces toda carga eléctrica genera un campo vectorial, el campo eléctrico. Vamos a ver aquí lo siguiente, observa. Esta es una carga positiva. Entonces la carga positiva crea campo eléctrico vectorial. Ahora, mira, ¿por qué la carga eléctrica positiva crea un campo vectorial saliente? ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos acá una carguita de prueba, toma en cuenta lo siguiente, mira. Vamos a imaginar poner dentro de este campo una carga de prueba. Toma en cuenta que la carga de prueba siempre va a ser, acuérdate esto, siempre va a ser positiva. Entonces la carga de prueba siempre va a ser positiva. Y como es una carga de prueba
colocada en el punto A, acuérdate que si lo pongo aquí una carga de prueba positiva, la positiva con la positiva por la ley de Coulomb se repelen. Entonces, sobre esta carga positiva se va a producir un campo vectorial saliente por ser repulsiva. Por eso las líneas de la carga positiva que crea un campo vectorial es saliente. Ahora, si es negativa, mira lo que va a pasar. Si es negativa esta carguita, y como esta carga de prueba en el punto A es positiva, recuerda que positivo con negativo se atrae. Entonces en el punto A el campo vectorial sería entrante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, entonces, quiere decir que cuando la carga es positiva, el campo vectorial sale. Pero si es negativa, el campo vectorial entra. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora vamos a medir la intensidad del campo eléctrico que se crea en el punto A. O sea, quiere decir que cuando se aleja una carga de prueba más distante a esta carga, la intensidad disminuye, ¿no es cierto? Y si disminuye, también disminuye la fuerza. Entonces, más distante de la carga, la fuerza disminuye. Más cerca de la carga, la fuerza aumenta, ¿no es cierto? Porque hay una mayor concentración de campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a medir la intensidad en el punto A. Ya, la intensidad del campo eléctrico viene a ser una magnitud de tipo vectorial. De tipo vectorial porque tiene módulo y dirección. Acuérdate que una cantidad vectorial se define para que esté bien definida módulo y dirección. El módulo es la medida del vector y la dirección es hacia dónde apunta el vector. Cuando nosotros hablamos de la intensidad del campo eléctrico, vamos a medir su módulo de esta manera. Observa. Por ejemplo, en el punto A, el módulo del campo eléctrico producido por esta carga eléctrica se va a definir como K. Acuérdate, K viene a ser la constante eléctrica y medido en el vacío vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. K por la carga, vamos a ponerle módulo, porque acuérdate que la carga puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces vamos a poner el módulo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a medir acá el módulo sobre la distancia elevado al cuadrado. Entonces, mira, observa. ¿Cómo yo sé su dirección del campo eléctrico? Eso va a depender de lo que te dije acá, poniendo una carga de prueba. Si pongo una carga de prueba, ¿qué signo tiene la carga de prueba? Positiva, ¿verdad? Ya, entonces si es positiva, vamos a poner acá arriba la dirección del campo eléctrico. La dirección del campo eléctrico entonces sería saliente, así. Ahí está. Vamos a poner esta flecha que nos indica la dirección de la intensidad del campo eléctrico. Claro que sí, ahí está, mira. La intensidad del campo eléctrico es hacia la derecha. Si fuese negativa esta carguita, ¿hacia dónde apuntaría la intensidad del campo eléctrico? Acuérdate que es una cantidad vectorial. Entonces, si es negativa y la carga de prueba es positiva, sería entrante, hacia la izquierda. Acuérdate que esto pasa por aquí, por este punto. Estamos tomando esta carga como una carga puntual. O sea, si hablamos de cargas puntuales, acuérdate que las cargas puntuales son de dimensiones despreciables en comparación a la distancia de separación. Acuérdate, una carga puntual se dice puntual porque sus dimensiones son despreciables en comparación a la distancia de separación. ¿Sí? Perfecto. Ahora, esta intensidad de campo eléctrico mide la cantidad de fuerza, escúchame, la intensidad de campo eléctrico mide la cantidad de fuerza que cae sobre una carga, ¿ya? Por unidad de carga eléctrica. ¿Qué significa esto? Que en ese punto la intensidad de campo eléctrico va a ser en Newton por Coulomb. ¿Qué significa Newton por Coulomb? La cantidad de fuerza, que es en Newton, por unidad de carga, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la intensidad es 2 newton por Coulomb, significa que sobre esta carga por cada Coulomb va a generar una fuerza de 2 newton, ¿no es cierto? Por 3 newton por Coulomb significa que por cada Coulomb sobre esa carga cae una fuerza de 3 newton. Así es.
Y así se va a medir la intensidad del campo eléctrico en módulo. La dirección, acuérdate que va a ser, si es positiva, saliente, y si es negativa, entrante. Acuérdate que esa línea va a pasar por el centro si es que fuese una esfera. Si es una esfera homogénea, entonces la intensidad del campo eléctrico va a ser radial. Radial significa que va a pasar por el centro de la esfera. Si que fuese una esfera, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿va a ser saliente o va a ser entrante? Si es positiva o negativa. Ahora vamos a ver la superposición de los campos eléctricos. Y ahora vamos a ver la superposición de los campos eléctricos. Mira, observa. ¿Qué es la superposición de campos eléctricos? Es aquello donde un punto está sobre dos o más cargas. ¿Qué significa? Que sobre este punto va a crearse, debido a esta carga, un campo eléctrico. Y debido a esta carga, sobre este punto va a crear otro campo eléctrico. Entonces en el punto M debe haber un campo eléctrico resultante. Un campo eléctrico resultante significa que va a haber un solo campo producido por esta interacción de cargas. O sea, quiere decir que sobre este punto M va a crear un campo por acá, debido a esta carga, ¿no? Un campo por acá, ¿no? Y debido a esta carga, otro campo por acá. Entonces, si nosotros sumamos los campos eléctricos, me va a dar un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico le vamos a llamar campo eléctrico resultante. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya, observa aquí. Vamos a calcular la dirección de la intensidad del campo eléctrico producido por esta carga positiva. Por ejemplo, sobre esta carga positiva, la intensidad del campo eléctrico sería saliente. Mariano, ¿por qué? ¿Por qué saliente? Acuérdate la teoría anterior. Se coloca una carga de prueba y esa carga de prueba tiene que ser positiva. Entonces, como es positiva, entonces más con más se repele. Entonces, la intensidad del campo eléctrico vamos a ponerlo hacia la derecha por ser saliente. Ahí está. Vamos a llamarle E sub 1. ¿Estamos de acuerdo? Y debido a esta carga positiva, acuérdate que aquí también en el punto M es saliente. Entonces, para él, ¿no? La intensidad del campo eléctrico sería hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Esta parte es un poquito compleja, así que tienes que tener mucho cuidado. Aquí donde los alumnos caen, aquí en esta parte, vas a ver por qué. Mira, ¿qué pasaría si yo le pongo acá carga negativa? O sea, si es carga negativa, E1 ya no va a la derecha, sino E1 tiene que ir a la izquierda. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando era carga negativa, el campo era entrante, pero cuando era carga positiva, este campo era saliente, ¿no es cierto? Cuando ya hablamos de campo, estamos hablando en este caso de la intensidad, con módulo y dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando era negativa, aquí le ponemos la intensidad del campo a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? A la izquierda. Pero como es positiva, lo estoy colocando el vector hacia la derecha, porque es saliente, porque cuando es negativa entra y cuando es positiva sale. Cuando es positiva sale y cuando es negativa entra. Simple. Entonces el E1 ya está clarísimo. Vamos con el 2, Ya mira. Como esta carga es positiva, la intensidad del campo es saliente. La teoría dice así, saliente. Entonces el vector lo estoy dibujando hacia afuera. Ahí está, hacia afuera. Pero si fuese negativa, ¿hacia dónde el vector lo voy a dibujar? Hacia adentro, ¿sí o no? Entonces si es hacia adentro, este vector E2 que va a la izquierda, ya no lo pongo a la izquierda, sino lo pongo a la derecha. Y date cuenta que al ponerlo a la derecha, con este vector que está a la derecha, el campo resultante se va a calcular como la suma de módulos. Pero en este caso, como está en direcciones opuestas, el campo resultante voy a restar sus módulos. O sea, quiere decir que nosotros vamos a trabajarlo en forma vectorial, porque estos son campos eléctricos en forma vectorial. Perfecto. Entonces, el campo resultante en el punto M se define como la suma de estos campos. Ahí está. La intensidad del campo eléctrico en 1 más la intensidad del campo eléctrico en 2. Y la suma me va a dar
el campo resultante en el punto M. ¿Estamos de acuerdo? Esta suma vectorial lo tienes que trabajar como tú has trabajado ya el tema de vectores, que eso ya lo hemos visto atrás. Entonces mira, si esto va a la derecha y este va a la izquierda, ¿qué hace con los módulos? Se restan. Pero si los dos vectores irían en la misma dirección, ¿qué vas a hacer? Sumarlos. Pero ¿qué pasaría si esta carga no está aquí? Vamos a suponer que la carga esté por aquí. Aquí. Si está por aquí esta carga, el vector 1 ya no va para la derecha, sino ¿para dónde va? Para abajo. Y si este 1 va para abajo y el E2, como se ve, va a la izquierda, van a formar dos vectores, así, uno para abajo y otro para la izquierda, ¿no? Ya, y si forman dos vectores en forma, así como tú estás viendo, en forma perpendicular, la resultante de estos vectores lo vas a trabajar como calculando su módulo por el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si este fuese 4 Newton por Coulomb y este fuese 3 Newton por Coulomb, la resultante sería 5 Newton por Coulomb. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vas a manejar el campo resultante en forma vectorial. Ya. Pasemos a un ejemplo. Dice, determine en el gráfico el módulo. Ya, determine en el gráfico el módulo de la intensidad del campo eléctrico en P. Ya está, en P. Vamos a ver. Lo primero que no debes olvidar es la parte física, que es hacia dónde apunta la intensidad del campo eléctrico. ¿Ya? Y luego ya el módulo vamos a manejar en forma ya aquí de la fórmula, un poco de matemática. ¿Ya? Un poco de matemática. Mira, vamos en P. Entonces, como es positiva, entonces aquí en P, ¿cómo sería la intensidad? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces va a depender, ¿no? Si es positiva, va a ir a la izquierda. Pero si fuese negativa, va a ir a la derecha. Entonces en este caso sería hacia la izquierda. Así. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Izquierda. Ya está. Entonces este sería la intensidad del campo. Entonces la intensidad del campo se define como K por Q sobre distancia al cuadrado. Y la carga lo pongo siempre positiva. Ya tú te das cuenta de la dirección dependiendo de la naturaleza de esta carga, ¿ya? Si saliente o entrante. Ya, entonces esa intensidad se define como K por la carga entre la distancia elevada al cuadrado. Donde K es igual a 9 por 10 a la 9. El valor de K es 9 por 10 a la 9. No te olvides que está medido, en este caso, lo vamos a considerar en el vacío, ¿ya? Y como está en el vacío, el K vale 9 por 10 a la 9. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces la carga vale 4 milicoulomb. Acuérdate acá lo siguiente. 1 milicoulomb es equivalente a 10 a la menos 3 coulomb. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí ya convertido a coulomb, 10 a menos 3. Entonces sería sobre la distancia de separación. Esto, acuérdate que ya habíamos visto el centímetro es 10 a la menos 2. Entonces sería 6 por 10 a la menos 2. Todo elevado al cuadrado. Ahí está. Y ahora vamos a operar nada más, ¿no? Ya operando, 6 al cuadrado 36 con 9 por 4 36 se elimina, ¿sí o no? Entonces sería igual a ¿cuánto? A ver, mira, menos 2 por 2 es menos 4. Este menos 4 sube al numerador como más 4. Y ese 4 con 9 y con menos 3 se va a sumar. Acuérdate que división de bases iguales se restan los exponentes. Producto de bases iguales se suman los exponentes, ¿ya? Entonces sería así. 9 más 4, 13. Y 13, ¿no? Menos 3, 13 menos 3, 10. Entonces sería 10 a la 10 Newton por Coulomb. Y esa sería la respuesta. Claro que sí.